Hola a todos, muy buen día. Espero que hoy sea uno de los mejores días para ustedes, tanto en su vida personal como profesional. Nuevamente hoy con un contenido de muchísimo valor enfocado en los temas de gestión tributaria. Vamos a despulgar muchos de los temas tributarios con la nueva reforma tributaria, pues las personas naturales salieron un poco más cargadas, ¿cierto?, de impuestos. Entonces nos hemos propuesto en Misión Pyme darles todas esas herramientas, esos tips que les va a todos ustedes permitir mejorar la gestión tributaria, disminuir los impuestos que tienen que pagar, que tienen a cargo, pero de la manera legal, como corresponde, soportada de la manera más conveniente. Muchas veces las personas naturales y los empresarios nos vemos abocados a pagar más impuestos simplemente por desconocimiento. Así que nuestro compromiso con ustedes es entregarles toda esta información de valor, este conocimiento que les va a permitir, con el acompañamiento de sus asesores contables y tributarios, generar las mayores eficiencias tributarias y poder tener una carga impositiva pues razonable que nos permita ser sostenibles en el tiempo. Y el tema de hoy es supremamente importante. Va dirigido a las personas naturales que tienen un negocio, tanto independientes como aquellos que tienen un comercio, muchos emprendedores que nacimos en esos primeros años como una persona natural, precisamente para no tener tantas cargas tributarias y que hoy dependemos de nuestra actividad económica para generar los ingresos de nuestras familias y poder tener esa sostenibilidad que más adelante nos permita convertirnos en una pequeña empresa y un poco más adelante en una mediana empresa. Así que hoy el foco va a ser ese. Personas naturales que tienen un negocio, que pueden estar en el régimen ordinario o en el régimen simple, a quienes les vamos a contestar 5 preguntas claves que les van a permitir optimizar su gestión tributaria. Y para hacerlo nos acompaña hoy nuestra líder de soluciones empresariales, la contadora Viviana Barbosa. Viviana es nuestra líder de soluciones empresariales de la plataforma de soluciones empresariales de Misión Pyme. Es experta en temas tributarios, tiene una especialización en gerencia tributaria y es la responsable de acompañarlos a ustedes y de darles toda esta información. También nos va a acompañar el 16 de marzo en un en vivo que vamos a tener para hablar de otro tema de gestión tributaria más enfocado en personas jurídicas y en los dueños y socios de esas personas jurídicas que van a tener que pagar o vamos a tener que pagar impuestos sobre las utilidades. Ese va a ser el tema del 16 de marzo. Están todos cordialmente invitados, pero hoy con Viviana nos vamos a enfocar, como les comentaba, en cómo podemos hacer una eficiencia tributaria si somos personas naturales y tenemos un negocio. Viviana, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy. Hola, Diana, buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, muchas gracias. Entonces, con Vivi, revisamos estas 5 preguntas y ella ha preparado unas respuestas, mire, poderosísimas, súper concretas, que nos van a dar esos lineamientos para que ustedes, con esas respuestas a esas 5 preguntas que yo le formulé a ella, poniéndome en el lugar de cada uno de ustedes, se puedan llevar esas respuestas, sentarse con el contador y ver cómo logran hacer la mayor eficiencia en impuestos. Entonces, vamos con la primera pregunta, Viviana. La primera pregunta es, ¿cuáles son esos impuestos que debe presentar y pagar una persona natural que tiene un negocio? Listo, acá tenemos que tener en cuenta que las personas naturales en este momento se dividen en 2 grupos. Las personas que son del régimen ordinario y las personas que son del régimen simple. Las personas que son del régimen ordinario tienen que pagar IVA, ya sea bimestral o cuatrimestral, tienen que pagar un ICA, ya sea bimestral o anual, una renta anual y tienen que presentar sus retenciones que practica sus proveedores, retenciones en la fuente y sus retenciones de ICA también que realizan sus proveedores. En cambio, el régimen simple no es que no presente alguna de esas declaraciones, sino que las presenta de forma unificada. Digamos que les facilita un poco más su proceso. Entonces, el régimen simple, el IVA es únicamente anual, pero presenta unos anticipos. En estos anticipos son bimestrales y presenta anticipo de ICA y anticipo de IVA. Después, también presenta en su declaración 260 unificadamente lo que decimos, que es declaración de renta, impuesto al consumo e industria y comercio.
En el régimen simple, la única retención que presenta es la que le realiza a sus empleados. Es la única retención que se presenta. El régimen simple sí no presenta retención de ICA porque no está obligado a hacerle retención de ICA a sus proveedores. Dos cosas muy importantes que tiene que tener en cuenta las personas naturales que son del régimen simple es que por el hecho ya de ser del régimen simple tienen que presentar, tienen que hacer factura electrónica. Y otra es que como el impuesto, digamos que la DIAN lo favorece con el impuesto, que hay ya empresas que tienen su impuesto de retención de renta es del 1.2%, entonces la DIAN, ¿qué le ha dicho? Le vamos a dar este beneficio, pero no sobre su utilidad, sino directamente ese impuesto va a ir grabado a sus ventas. Entonces, como solamente va a ir grabado, solamente tiene que presentar su renta por sus ventas, entonces no tiene que presentar ni costos ni deducciones. El régimen simple no tiene que soportar costos ni deducciones, porque sabemos que su renta va a ir, le pega únicamente es al ingreso. De hecho, Viviana, el director de la DIAN, ha dicho que este año van a estar en una campaña muy fuerte de pedagogía entre las personas naturales y los micronegocios para que decidan pasarse al régimen simple porque las tarifas bajaron con la nueva reforma tributaria. Así que hoy este no es el tema, digamos, hoy pasamos con régimen simple, pero estaremos haciendo algún ejercicio, otro video, un en vivo, hablando de régimen simple, si te parece, para que nos concentremos en esa oportunidad, en los beneficios, en las tarifas, a quién le conviene, a quién no. De hecho, contigo hicimos un análisis de si nos convenía continuar en régimen simple, decidimos que no, ¿cierto? A pesar de que tiene unas tarifas inferiores, de que pues la presentación del IVA es anual, por otros motivos. Entonces, vamos a hacer uno específicamente de régimen simple, que yo creo que va a ser muy útil, muy didáctico, más allá pues de hablar de la norma, es cómo decido si me conviene o no me conviene el régimen simple y en qué periodo se puede hacer. Pero muy importante pues esta información que tú nos has dado. Vamos a la segunda pregunta. Y es, ¿qué se puede deducir, cierto? La persona natural con negocio de sus declaraciones de IVA y de renta. ¿Qué es deducible de IVA y de renta para las personas naturales que tienen negocio? Ok, entonces este punto es súper importantísimo porque la norma ha cambiado. Entonces, ¿qué se puede deducir una persona natural que tenga negocio? Absolutamente todos sus costos y sus gastos necesarios para su actividad económica, ¿cierto? Entonces, si yo le pago a una persona sus salarios, si le pago sus parafiscales, todo eso me lo puedo deducir. Si yo tengo un arriendo donde funciona mi negocio, eso me lo puedo deducir. Si es una empresa de manufactura, todo lo que yo compro a mis proveedores de tela, hilo, si soy una empresa si soy una empresa de publicidad, todo lo que le pago a mis diseñadores, todo eso me lo puedo deducir. Pero con la resolución 1092, la DIAN que me indicó, la DIAN me indicó que yo todo esto me lo puedo deducir siempre y cuando sea enviado con documentos electrónicos. Entonces, en el 2019 salió la factura electrónica, la obligatoriedad. Entonces, ya tengo que soportar mis ventas con factura electrónica. Y todos los costos, digamos que de cuentas de cobro, también ahora tengo la obligatoriedad de emitir un documento soporta con todas estas cuentas de cobro que me entregan mis proveedores. Asimismo, con la nómina, ya la nómina es electrónica. Ya la nómina es electrónica. Entonces, la única forma para que la DIAN me acepte esas deducciones es que todos estos documentos tienen que ser enviados a la DIAN electrónicamente. En este momento tenemos tres, que es la factura electrónica, el documento soporte electrónico, que es donde vamos a soportar todas las cuentas de cobros que nos pasan nuestros proveedores, y la nómina electrónica. Y pues ahí aprovecho. Sí, ahí aprovecho para contarles, recordarles a nuestros miembros de la comunidad Misión Pyme que Misión Pyme desde el año pasado se convirtió en distribuidor de FacturaTech, una plataforma en la nube con la cual se pueden habilitar y pueden empezar a emitir todos los documentos electrónicos que se requieren en 5 minutos. Viviana precisamente es la experta no solamente en temas tributarios y contables, sino quien acompaña a todos los empresarios que están interesados en adquirir este servicio. Ella lleva un año prácticamente cacharreándole a la plataforma, ayudándoles a los empresarios a habilitarse ante la DIAN y a empezar a emitir sus documentos todos, la factura electrónica, la nómina electrónica, incluso el buzón tributario.
Importantísimo el buzón tributario, que es el que permite recibir las facturas electrónicas de las compras que nosotros realizamos, tanto de contado como a crédito, y aquellas facturas de compras a crédito, darles los 3 eventos que las convierten en un documento en título o valor. Entonces, pues recordárselos, pueden entrar a www.misionpyme.com y conocer la oferta que tenemos de FacturaTech y solicitar la cotización para que les pueda llegar esa propuesta de cotización y puedan sacar el máximo provecho. Te escucho, Vivi. Acá es una cosa súper importante que quiero añadir, es que con este sistema lo único que compran es un paquetico para poder enviar estos documentos electrónicos. Acá no se adquiere el software contable para poder cumplir con lo que la DIAN requiere, sino solamente se compran paquetes para poder emitir los documentos electrónicos. Entonces sale muy económico y de verdad que va a las personas naturales, estas pequeños negocios que comienzan, tienen que emitir sus documentos electrónicos, entonces va basados es a ellos. No, y lo otro que nos ha parecido una ventaja, nosotros somos usuarios de nuestra plataforma, es que esa demanda, ¿no? O sea, no nos contratan un año, sino que van consumiendo, eso se llaman los folios, y pueden comprar los folios en la medida en que los van necesitando. Entonces, son paquetes tan económicos. ¿Cuál es el paquete más pequeñito que tenemos, Viviana? De 79.900. Y Imagínense, cada entonces, paquete dura 2 años, no tiene límite no tiene cláusula de permanencia. De verdad que es algo ajá. muy útil. Va enfocado a las personas naturales que comienzan con sus negocios. Sí, con los emprendedores, quienes recién arrancan, que necesitan ser muy eficientes con el manejo de sus recursos, pero cumpliendo con todas las normas de la DIAN y del gobierno en materia de negocios. Pasamos ahora entonces a la siguiente pregunta, Vivi, que tiene precisamente que ver con eso que tú estabas mencionando, de que se pueden deducir todos los costos, todas las compras que yo realice. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se soportan? Tú ya nos diste un anticipo, pues necesita pedirle la factura, ¿cierto? A la empresa o a la persona a la que le compró si emite factura electrónica, o no necesita pedírselo, pero sí tiene que expedir el documento soporte electrónico. Entonces, precisemos para que la persona natural sepa en este momento, bueno, si yo me voy a la esquina y hagamos un caso, tengo un cliente muy importante y lo quiero invitar a desayunar o lo quiero invitar a almorzar. Yo cómo puedo, primero, puedo pasar ese gasto, ¿cierto? Lo puedo deducir de mi declaración de renta, de qué lo puedo deducir y cómo lo puedo soportar. Listo, entonces acá has tocado un tema muy importante y es que no necesariamente tenemos que ir al superalmacén grande para poder que me den factura, ¿cierto? Ahora, sabemos que todos los establecimientos de comercio para que puedan abrir sus puertas tienen que contar por lo mínimo con un RUT, ¿cierto? Entonces, si vamos a comprar, vamos a desayunar al restaurante o a la cafetería de la esquina de nuestro barrio, o vamos a hacer una compra de algo de papelería en la miscelánea de nuestro barrio, ellos mínimo tienen que tener un RUT, ¿cierto? Entonces nosotros lo único que vamos a hacer es tener este NID de cada establecimiento y vamos a soportar por medio del documento soporte electrónico, vamos a enviarle a la DIAN yo qué le compré, así sea una compra de 100 pesos, de 10,000 pesos, que le compré en este establecimiento con el número del NID. Es importante, eso sí, que para poder reportar en este documento soporte a la DIAN, todo establecimiento de comercio tiene que tener un RUT. Todas esas personas tienen que tener un número de NID. Y también eso, digamos que es muy, muy sencillo. Las personas, no sé, hay una persona que te está colaborando, un ejemplo, con el aseo, pero O de esta persona, cédula, Vivi. De el NID número de o de cédula. cédula, perdóname que te interrumpa, ¿no? Porque no solamente tienen RUT quienes tienen NID, sino también con una cédula se puede expedir el RUT, ¿no? Exacto, pero para poderlo reportar a la DIAN sí tiene que tener un número. Sabemos que el NID es el mismo número para las personas naturales que de pronto no tengan alguna actividad de comercio, pues tienen su número de NID, es el mismo número de cédula acompañado con un dígito de Sí, verificación que les da la DIAN. Pero es súper ok. importante, aquí digamos que hay muchas personas que de pronto nos ayudan en nuestro negocio y tenemos que reportarlas. Sacar el RUT ahora es muy sencillo por la DIAN, se demora 10 minutos. Nosotros mismos inclusive podemos dar acá un día un acompañamiento de cómo que aprendamos todos cómo se saca el RUT. 10 minutos, muy sencillo a través de la página de la DIAN. Esto sí, para si lo queremos soportar y enviarlo en un documento soporte a la DIAN, todas las personas tienen que tener un RUT.
Bueno, con esto que tú nos estás informando, ¿cierto? Sobre cómo se soportan esos gastos, lo que se puede deducir de los impuestos que tengo a cargo como persona natural, tanto en la presentación de IVA como en la renta. Sé que hubo un cambio normativo en relación con la manera en que se debe manejar ya la factura electrónica, no tirilla de compra, no POS, ¿cierto? Que ese es el punto de venta, la tirilla POS, a partir del 1 de febrero. Ya hay un monto específico a partir del cual se debe emitir factura electrónica y unos tiempos para que estos comercios que todavía no emitían factura electrónica empiecen a hacerlo. Cuéntanos un poquito de ese cambio normativo que tanto como obligado a emitir ahora factura electrónica y no tirilla POS, o como usuario o comprador de servicios en esos establecimientos debo tener en cuenta. Listo, entonces fíjate, Adri, que a partir de la resolución 1092 de diciembre del 2022, la DIAN, ¿qué indicó? La tirilla POS está en un grupo de documentos equivalentes que todavía no está obligado a emitir factura electrónica, ¿cierto? Y muchas veces muchos establecimientos daban la tirilla, una tirilla POS que no era factura electrónica, pero era una tirilla que era legal, que no nos dieran factura electrónica. Y muchas veces estas almacenes o estos comercios nos decían que si queríamos la factura electrónica teníamos que hacer la solicitud a un correo electrónico. Normalmente funcionaba así. Pero a partir del 2022, de diciembre del 2022, la DIAN indicó que las compras superiores a 212,000 pesos sí o sí tienen que emitir factura electrónica. Entonces, cuando vayamos a algún restaurante o algún almacén de cadena, ya no nos van a decir solicite su factura electrónica, sino que nos van a dar la factura electrónica. Están obligados a darnos su factura electrónica a partir de compras de 212,000 pesos. ¿Cierto? Si la compra es inferior, ahí sí el almacén no está obligado, nosotros se la podemos decir que no la dé, pero no está obligado en darnos la factura electrónica cuando son compras de 212,000 pesos. Y es algo súper importante acá que tienen que tener en cuenta, y es que así la compra sea inferior a 212,000 pesos, nos den la tirilla, sabemos todos que estas tirillas no son deducibles de impuestos. O sea, que ahí quedamos mal. Si no solicitamos la factura electrónica, la tirilla no nos sirve y perdemos la posibilidad, la oportunidad de hacer esa deducción. Sí, así es. O sea que lo bueno es que ya no, porque hay veces era complicado como contribuyente tener tantas tirillas y solicitar la factura electrónica, hay veces no la daban, hay veces uno la solicitaba y se demoraban, la solicitaban en enero y me llegaban en febrero. Yo vivo eso con mis clientes, entonces buenísimo, porque ya voy a estos establecimientos, si mi compra es superior, ya ellos saben que están obligados a emitirme la factura electrónica. Claro. La obligatoriedad para grandes contribuyentes comenzó este 1 de febrero de emitir las facturas electrónicas para compras superiores de 212,000 pesos. Ya después sigue la obligatoriedad para el otro grupo, que son las personas que están obligadas a presentar renta. Tienen la obligatoriedad de emitir factura electrónica a partir del 1 de abril. ¿Cierto? Después viene otro grupo que son para los no declarantes de renta que comienzan el 1 de mayo. Y después viene otro cuarto grupo que no están mencionados en estos 3 grupos que hemos dicho, que comienza el 1 de junio. O sea, ¿cierto? Todo el mundo. Todo el mundo. Acá el 1 de junio, mejor dicho, la fecha máxima es el 1 de junio. Y el sistema POS ya va a ser solamente para compras inferiores a 212,000 pesos. Ya sabemos que para compras superiores a este monto tenemos que tener factura electrónica. Esos 212,000 son 5 VTs, unidades de valor tributario. Digamos que cada año la DIAN ajusta el valor de esa VT. Entonces, en el 2024 va a ser un valor distinto al que tenemos ahora porque, digamos, el indicador son las VTs y son 5. Son 5. En este momento el valor de la VT está en 42,412 pesos. Eso nos da más o menos 212,060, pero pues lo redondeamos, ¿no? 212,000 pesos. Ya el otro año la VT va a cambiar, ese valor va a cambiar todos los años. Claro. Hacer una claridad, ¿no? Viviana, ustedes como contadores están llenos de resoluciones, todos los días sale un nuevo concepto, una resolución. Esta resolución 1092 es del 1 de julio del 2022, ¿no? Solamente ahí como por hacer
la aclaración, pero independientemente de eso, los tiempos son tal como Viviana lo ha dicho y pueden consultar. Incluso tenemos un artículo en www.misionpyme.com relacionado con esta obligatoriedad. Los invito a que lo lean, consulten la página. Estamos todas las semanas publicando información de mucho valor, no la noticia como tal, sino el análisis. Y súper cortico, o sea, son unos análisis súper didácticos de 4 parrafitos, en donde en menos de 3 minutos quedan informados. También publicamos un artículo corto, un blog, con Viviana analizando pues si era o no era deducible aquellos pagos realizados a través de Nequi a los trabajadores, ¿no? Que había ahí como una confusión, se despelucaron los de Colombia FinTech, porque lógicamente este tema de utilizar las billeteras digitales, pues a los jóvenes en particular les fascina, no quieren tener una cuenta en un banco, consígneme en mi Nequi, y estaba la duda de si eran deducibles o no deducibles los pagos laborales realizados a través de Nequi. Aprovecho, Viviana, ¿son deducibles o no son deducibles? Este es un bonus track que les vamos a dar. A partir de febrero sí son deducibles. La DIAN se había pronunciado en enero y había dicho no, todavía no, la superintendencia no ha dado el aval. Hubo mucha gente que se quejó, como acabaste de decir, y a partir de febrero la DIAN sacó otro comunicado diciendo que sí eran deducibles todos estos pagos por estas billeteras electrónicas. Perfecto, pues miren, ahí ya tenemos las 5 preguntas relacionadas con cómo hacer más eficiente, mejor gestión tributaria de mi negocio, ¿cierto? Como persona natural con negocio, porque ya Vivi también nos aclaró que todos esos gastos que se pueden llamar, o si quieres ampliamos un poquito el tema, esos gastos que son de caja menor, ¿cierto? Que yo me fui en el carro y entonces pagué un peaje para poder pasar de un lado a otro. Compré gasolina, bueno, el de la gasolina no, porque ya uno puede solicitar factura electrónica en la estación de servicio. Uno le puede decir, regáleme la factura electrónica de esta compra y se lo emiten, ¿cierto? Ahí es muy importante dar el número de la cédula o del NID a nombre de quién deben emitir la factura electrónica. Creo que eso también quedó claro. Pero sí me gustaría, Vivi, ya para ir cerrando, que nos quedara ese mensaje de cómo manejamos estos gasticos de caja menor, las cositas pequeñitas que yo tengo que ir a comprar. Aplica la misma, digamos, situación cuando nos decías, si usted se va a la miscelánea del barrio, tenga en cuenta el NIT, ¿cierto? Que es pues, la cédula con el dígito de verificación de ese establecimiento o de esa persona que tiene ese establecimiento para que pueda emitir usted desde su empresa el documento de soporte electrónico a través de FacturaTech, lo puede hacer perfectamente con nosotros. En ese caso, puntualicemos esos gasticos de caja menor, ¿cómo los manejaríamos? Fíjate que la DIAN, a partir de la resolución 167 del 2021, artículo 2, dice, todos estos gastos de cajas menores se tienen que reportar semanalmente. Entonces, si vamos a la miscelánea 5 veces a la semana de 500 o 1000 pesos, entonces puedo acumularlos por proveedor y reportarlos. Obviamente, el dueño del establecimiento no reporta sus ventas porque no está obligado, entonces la DIAN le traslada la obligatoriedad al adquiriente, a la persona que recibe la compra o el servicio, ¿cierto? Y eso yo, si lo quiero deducir de mi declaración, claro, porque si una caja menor de todo el año me va a valer, pues va a ser un costo muy significativo. Entonces lo reporto semanalmente por proveedor. La DIAN me da la posibilidad de no reportarlo por el documento soporte, por cada compra que haga de 1000 pesos o 100 pesos, sino que la DIAN me da la posibilidad de por proveedor sumar todos estos gasticos pequeños que yo haga y emitir el documento soporte electrónico en caja menor. La caja menor también tiene que estar soportada en el documento soporte electrónico. Entonces, fíjate que en este documento soporte electrónico no solamente van a ir las cuentas de cobro de mis proveedores, ni van a estar tampoco las compras que yo haga al exterior, sino también la caja menor que yo tenga en mi empresa o de mi negocio. Ok, pero entonces por cada, digamos, proveedor de caja menor, ¿cierto? No es que yo las junté todas en una sola cuenta y emití el documento de soporte electrónico de todas las compritas, sino es la miscelánea de la esquina, la que, como dices tú, le compré 5 veces 1000 pesitos, entonces a ese señor le emito el documento de soporte electrónico, ¿sí? Es a la DIAN, no al señor No, que no, yo le no, compro claro, sobre ese señor, a la DIAN le emito el documento de soporte electrónico de esa comprita que le hice a ese señor en particular. semanalmente. Semanalmente, ok. Y así con las otras, que me dieron ganas de tomarme un tinto y entonces fui a la esquina,
la señora que tiene la cafetería y voy todos los días y me tomo un tinto allá, entonces puedo juntar esas compritas que le hice a la señora y con el número de la señora, que debe estar registrado como con su RUT en la DIAN, emito para esa señora también los 5 tintos que me tomé. Exacto, pero entonces digamos que todos esos gasticos chiquiticos obviamente tienen que estar relacionados a mi actividad económica, ¿sí? Si Ujú. todos estos gastos son relacionados a mi actividad, claro que sí, es como tú lo dices. Ok. Y si yo pago parqueaderos, supongamos, mi actividad económica implica que yo tengo que ir a visitar varios clientes, tengo reuniones y pago parqueaderos. Esos no son factura electrónica, ¿son Claro que qué? no, pero son personas que tienen que tener un NID, un root, ¿cierto? Entonces, igual que si vamos a comprar a la miscelánea de la esquina, anotamos el número del Ok. NID y lo reportamos en los documentos electrónicos de la DIAN. Y si son de esos parqueaderos formales que me entregan la tirilla, entonces esa tirilla también. Claro, en la tirilla aparece el número del NID, El NIT, perfecto. entonces lo Listo. pueden. Inclusive Claro. ya hay parqueaderos que emiten factura electrónica. Sí, ya hay por montos chiquiticos, pero emiten la factura electrónica. Y ese es el llamado que queremos hacer con Viviana, que lo habíamos mencionado, y es, no esperemos, ¿cierto? A que, ay, el que me compró más de 212.000, a ese le emito factura, y a los que me compraron 50.000, pues le emito la tirilla post. No, si ya estamos jugados y ya tenemos la posibilidad, pues empezarle a emitir a todo el mundo, porque esto poco a poco puede ir cambiando. El objetivo de la DIAN es formalizar el mayor número posible de operaciones y transacciones que se dan en Colombia, ¿cierto? Para seguir trabajando por la formalización de los negocios, seguir reduciendo los índices de evasión. Entonces es empezar desde ya. Puede ser que operaciones ya, la del tinto de 3.000 pesitos, pues emitir una factura electrónica no sea viable porque se tiene que gastar un folio en el caso de Factura Tech, pero si ya tengo unas operaciones que sí me implican 50.000 pesos, 100.000 pesos, pues mejor empezar a formalizarse ya, ¿no? Pensaría yo, Viviana, ¿tú qué opinas? Claro que sí, pero acá también quiero de pronto hacer una aclaración y es que en el caso de los parqueaderos, si es un parqueadero que está constituido como una persona jurídica y él no me da la trilla, o sea, él tiene la obligación de ya emitirme una factura electrónica. Estamos hablando Mm, de las personas que me entregan, que yo voy a reportar en este documento electrónico, es porque no están obligados a facturar a electrónicamente. emitir factura electrónica. Ok. Emitir factura electrónica. Entonces, esto solamente yo puedo reportar en el documento soporte únicamente a las personas que no están obligadas. Entonces, si vamos a un parqueadero, tenemos que mirar, oiga, usted tiene un NID, es persona jurídica, tiene que darme factura electrónica, ¿cierto? Claro. Hay muchas personas naturales que sí no tienen la obligación, ¿cierto? Por sus ingresos, bueno, por todas estas circunstancias. Entonces, es a ellos los que yo voy a emitir documento electrónico. Pero si son personas Documento que soporte. documento soporte electrónico, pero si son personas, en el caso del parqueadero específicamente, que si vemos que tienen tienen un NID, sí están obligados a darnos factura electrónica. Las personas jurídicas están todas obligadas a emitir factura electrónica y yo se los tengo que pedir. Perfecto. Listo, Vivi. Bueno, no, muchísimas gracias. Creo que ha quedado súper claro. Son tips sencillos que muchas veces nos sentamos con el contador y no nos dice nada. Yo lo puedo decir, durante muchos años yo no tenía ni idea de este tema. Me empecé a interesar. A muchos nos ladra el tema contable, pero hay que enamorarse de los números, hay que entender la parte contable y tributaria para lograr el máximo beneficio, hacer sostenibles nuestros negocios. Hay que aprender de impuestos y miren que lo podemos hacer de una manera súper sencilla con personas que nos hablan coquito, como digo yo, como Viviana, que nos habla del día a día, nos habla de las obligaciones, pero de una manera práctica, sencilla y cotidiana. Entonces, aquí estamos para acompañarlos en este ejercicio. Los invitamos a consultar, a seguir nuestras redes sociales como @misionpyme, a ingresar a www.misionpyme.com. Se pueden registrar para recibir nuestro news todas las semanas en donde les llevamos estos temas tratados de una manera súper sencilla y de esa manera tienen información para que se sienten con sus contadores y les digan, venga, yo no estoy haciendo esto, ¿por qué no lo estamos haciendo? Explíqueme, ¿lo podemos hacer? ¿De qué manera lo podemos implementar? ¿Cómo puedo organizarme mejor para que no tengamos que pagar tantos impuestos y este negocio crezca de la manera que todos soñamos? Así que, Vivi, muchas gracias. Invitarlos el 16 de marzo a ese en vivo que vamos a tener muy concentrados en analizar el impacto de la reforma tributaria sobre las declaraciones de renta de quienes somos ya dueños de empresa, ¿cierto? De personas jurídicas
y socios o socios, ¿no? Porque si nos van a dar utilidades, pues vamos a tener que pagar más impuestos. Entonces ese día vamos a mirar todas las implicaciones que esto tiene, ver si hay maneras de ser mucho más eficientes en el manejo de nuestros impuestos y eso lo vamos a manejar con Viviana y con un invitado especial de la firma Deloitte que ha aceptado acompañarnos. Así que van a recibir la información oportunamente para que se inscriban al evento, no falten, eso va a estar buenísimo y pueden hacer sus preguntas en vivo a los dos expertos que nos van a acompañar ese día. Así que nos vemos, que tengan un excelente día y muchas gracias por acompañarnos hoy en este evento. Viviana, mil gracias por acompañarnos. A ti, muchas gracias y no olviden las personas que tienen que emitir documentos electrónicos. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta